solamente a identificar. El segundo van a ser las células mesangiales. La tercera van a ser los podocitos. Y la cuarta van a ser los capilares fenestrados sin diafragma. Hoja. Ajá. Sebas, hay que hacer la diferenciación entre las mesangiales intraglomerulares y las extraglomerulares. Las extraglomerulares no se las señalan, no las vemos. Pero Si colocar intraglomerular ya depende de Fabián. Fabián dijo que sí. ¿Que sí hay que colocar? Bien, entonces coloquen mesangiales intraglomerulares. Y me faltaba el espacio urinario. No utilicen el epónimo de Bowman, ténganlo en cuenta, pero no lo utilicen para responder. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a ser medianamente difícil del corpúsculo? La diferenciación entre mesangiales y podocitos, ¿listo? Como renal es tan corto histológicamente, entonces lo más probable es que les salgan ambas. ¿Listo? Les señalen ambas. A mí, ¿qué me pasó en el parcial? Que yo empecé respondiendo y fue justamente con una célula de estas. Entonces, yo respondí podocito en esa primera. Y cuando me fui para atrás, había una célula que estaba más teñida y era más redondeadita. Entonces dije, este es mi podocito y la adelante yo uso mesangial intraglomerular. Pero nada más me pedía el indicador señala y función, entonces no alcancé a cambiar no alcancé a cambiar la respuesta. Pero lo más probable es que les pregunten ambas, entonces si ven la primera célula, ténganla en cuenta por si les llegan a preguntar otra y las comparan, porque no les van a hacer la misma pregunta dos veces. ¿Bien? Entonces eso les puede servir. Pero ya siendo un poco más técnicos, entonces células mesangiales intraglomerulares van a ser de gran tamaño y van a ser pálidas. En cambio, los podocitos van a ser de tamaño pequeño son más teñidos y son más redondeaditos. Bien. En cuanto a la localización, importante, las mesangiales las van a ver asociadas a los capilares. Esto es algo muy contraintuitivo. Pero las mesangiales las van a ver asociadas a los capilares y a los podocitos los van a ver más asociados a lo que es el espacio urinario. ¿Listo? Entonces, teniendo esta división de acá, ¿qué dirían que es esta célula? Mesangial intraglomerular. ¿Listo? Si le señalo esta, un podocito. ¿Bien? Esta de acá, mesangial intraglomerular. ¿Listo?
Si le señalo esta, un Bueno, ¿se podocito. puede decir que la mesangial es más eosinófila? No, es más eosinófilo el podocito en realidad. La mesangial es más válida tanto en citoplasma como en cuanto al núcleo. Por ejemplo, esta, una mesangial, ¿listo? Esta de acá, mesangial también. Entonces, a Fabián le gusta mucho señalar las mesangiales asociadas a los capilares, ¿bien? Tengan eso muy en cuenta. Y los podocitos sin más dispersos, pero especialmente asociados al espacio urinario. ¿Y esto qué vendría siendo? Los capilares, ¿listo? Entonces los capilares son sencillamente agujeros o círculos en blanco que esperaríamos que estuvieran rodeados de células endoteliales, pero acá no sucede mucho. No es necesario que tengan eritrocitos en la luz, ¿bien? Entonces, por ejemplo, ese es un capilar bastante bonito y a pesar de eso no tiene ni un solo eritrocito en la luz. Entonces no los esperen con eritrocitos en la luz. Capilar fenestrado sin diafragma, ¿bien? Así no les pregunten clasificación, esa es la manera en la que lo responden. Sí, yo pondría capilar glomerular fenestrado sin diafragma. Bien. Este es uno, este de acá es otro, este de acá es otro. Puede que no tenga una forma muy redondeada, muy regular, pero pues sencillamente consiste en un espacio en blanco. Bien. Ah, ok. Entonces, en cuanto a los podocitos, contribuir a la formación de la barrera de filtración. Yo ahorita igualmente les comparto un Excel que hizo mi cohorte actual. Bueno, acá no tengo abierto WhatsApp. Pero es un Excel con las funciones que ellos le preguntaron directamente a Fabián y Fabián aprobó. Ese documento está muy bueno para que ustedes, o sea, ustedes no les digan que ustedes tienen ese documento, ¿sí? Que ustedes digan y les preguntan así cautelosamente a Fabián o a Blanco y ustedes ven si cambian de opinión. Entonces, si cambian de opinión, se pueden dar cuenta de cómo ellos varían de respuesta dependiendo de la cohorte, dependiendo del clima. Variaciones así. Bien. Entonces, eso en cuanto a los podocitos y en cuanto a las células mesangiales. Ya les explico un poco más gráficamente. Acá. Entonces, las células que ven en verde allá son las células mesangiales. ¿Listo? ¿Qué es lo que sucede? Que cuando nosotros hacemos procesos de filtración, entonces la sangre va por medio de los capilares y la sangre se filtra y ese filtrado pues sale acá al espacio urinario. ¿Listo? Pero piensen como si esto fuera común y corriente un colador. ¿Listo? Entonces ustedes están utilizando un colador y pues como que los restos de fruta de cierta manera le están tapando el colador, entonces las células mesangiales lo que hacen es absorber esos restos de fruta para que el colador siga siendo útil, siga siendo funcional. Entonces esa es la función de las células mesangiales. O sea, yo lo redactaría de esta manera: fagocitar residuos. Sirven como para... Ay, gracias. ¿Pero las subes? Necesitas poner. Atascados en la barrera de filtración. Pero para hacerlo mañana. Pero ahorita lo que digo, les paso el Excel tal cual con la función que Fabián Gracias hace. con las clases de historia que hay.
Sí, funcionan como macrófagos, funcionan como células musculares lisas, funcionan como células del tejido conectivo, son súper multifuncionales. Sí, ellas son como base. Ajá. Bueno, acá Brian tiene una muy buena respuesta que me gusta bastante y que Fabián le dijo, y es hacer fagocitosis y endocitosis de los desechos de la barrera de filtración. Bien. Entonces ténganlo en cuenta. Bien. Vamos a ver. En esta tinción es como todo complicado, o sea, no sé con qué objetivo harían esta tinción para ver qué. Pero entonces, de la barrera de filtración, ¿no? Miren acá, entonces, esta pálida de acá y bastante grande sería una célula mesangial intraglomerular, ¿listo? Esta de acá arriba también. En cambio, esta chiquitita y redonda y teñida, un podocito, esta de acá afuera también otro podocito, y este otro podocito. ¿Bien? Y por ejemplo, estas células que están en el podio Ajá, yo daría por mesangial. Pero igual pues es amigo. Pero lo que digo, si les salen ambas células, contrasten, que eso les va a ayudar mucho. Y si no me acuerdo que Ahorita vemos con cuáles otras dos les va a ayudar, o sea, les va a servir contrastar. Bien. son ocupados. Pero es porque los Otra vez, ¿qué? los núcleos son más Ya. Listo. El espacio urinario, pues, es muy sencillo en realidad. Entonces, es el espacio que se encuentra entre la lámina, entre la hoja visceral y la hoja parietal de la cápsula de Bowman. ¿Listo? Entonces, pues, en cuanto al espacio urinario, no hay, o sea, nada con qué confundirlo. No lo van a poder confundir con nada. ¿Qué es importante además de esto que señalamos acá? Que como tal no es que pertenezca al corpúsculo en sí, los polos. Polo vascular y el polo urinario. Bien. Entonces nosotros tenemos una arteria interlobulillar que me va a dar una ramita que se llama la arteria glomerular aferente. Bien. El lugar por donde la arteria glomerular aferente ingresa al corpúsculo se llama el polo vascular. ¿Listo? Por donde ingresa la aferente y por donde sale la eferente. Entonces, ¿cómo lo vamos a ver en las placas? Lo vamos a ver de esta manera, ¿listo? Entonces, vemos una estructura que de cierta manera es tubular y está ingresando al corpúsculo. ¿Qué es lo importante y que deben tener muy en cuenta? El epitelio de esa estructura, ¿listo? Si se fijan, vuelvo a apagar la luz. ¿Pero eso pondría polo vascular o arterial? Ajá, entonces eso es lo que deben preguntarle a Fabián. ¿Cómo les preguntarían arteria glomerular aferente y cómo les preguntarían el polo vascular? A mí Fabián me dijo que eso era muy difícil de preguntar y que era muy difícil encontrarlos en las placas. Ok. Yo creo que él va a dejar finalmente polo vascular, ya que no se puede diferenciar entre si es la aferente o si es la eferente. Pero entonces igualmente preguntarle, ¿listo?
preguntarle cómo lo harían. Pero si se fijan, entonces estas celulitas de acá no son cúbicas, tienden a tener un aspecto un poco más plano. ¿Listo? Entonces, eso que estamos viendo ahí, pues básicamente corresponde al endotelio de esa arteria. Acá igual, esta es una celulita plana, esta es otra célula plana del endotelio, acá otra célula endotelial. Entonces fíjense mucho en cuanto a lo que es el epitelio de esa estructura que está ingresando. Y también, en el mejor de los casos, pues les colocan una estructura en la cual tenga eritrocitos en la luz. ¿Listo? Y si tiene eritrocitos en la luz, pues lo más probable es que corresponda a un vaso sanguíneo. Entonces va a corresponder al polo vascular. ¿Bien? Y de esa manera es que se ven las placas. Sí, el endotelio sí. Y los eritrocitos también se esperarían. Acá también se ve, entonces acá vemos el polo vascular y acá también estamos viendo el polo vascular. Entonces miren que célula plana, célula plana, célula plana y acá igual. Célula plana y célula plana. Entonces fíjense mucho en el endotelio. ¿Bien? Eso en cuanto al polo vascular. ¿Cuál es el otro polo que debemos ubicar? El polo urinario. Y este es mucho más sencillo, ¿por qué? Porque el polo urinario es básicamente el lugar en donde el espacio de Bowman el espacio urinario se va a continuar con el túbulo contorneado proximal. Entonces siempre van a ver acá espacio urinario y finalmente está drenando al túbulo contorneado proximal. ¿Listo? Entonces tengan muy en cuenta eso. El lugar de unión entre ambas estructuras es lo que nosotros llamamos polo urinario. Entonces fíjense con qué se está uniendo. ¿Listo? Entonces es un epitelio muy eosinofílico, ya no es plano, ya es cúbico, entonces corresponde a un túbulo proximal. Y ese va a ser el polo vascular y esa es la manera en la que van a diferenciar. El polo urinario, ¿verdad? Bien. ¿Alguna pregunta en cuanto a los polos vascular y urinario? El proximal. Sí, este es bastante proximal. Solo que está muy celular. Ajá. Pero está muy eosinofílico. Y pues también por la forma, o sea, por la estructura de la neurona, la comunicación directa debe ser con el proximal. Te das una pregunta, porque ahí sí decimos el nombre contorneado. No, o sea, se lo dije para que supieran que es la primera porción, o sea, la que está directamente conectada con el proximal. Pero no les van a, o sea, no van a responder con contorneado. Tejido en dónde? Acá. Ah, es que se enseñan las dos hoy. Pero en el otro pueden hacerlo. Ah, o sea, acá. me quiero tirar a mi cama ya. Sí, transición, pero no, jamás lo preguntaría. ¿Cómo no? Es que Gus pregunta por la transición entre el plano simple y el cúbico simple. Bien. Eso en cuanto a polo urinario y polo vascular. Pues las otras cosas son realmente sencillas. Entonces, la hoja parietal, lo que les pueden preguntar pues es el indicador señala o estructura señalada y responden hoja parietal de la cápsula de Bowman.
Les pueden preguntar tejido, entonces responden epitelio plano simple. ¿Cómo les preguntarían la hoja visceral? Entonces en un lugar en donde no tengan núcleo, ¿listo? Y sea externamente. Pero ahora que lo pienso, la hoja visceral nunca la he visto preguntada. Ahí pueden preguntar la membrana basal dentro del glomérulo. No. No, la membrana basal no. La hoja visceral, en dado caso, sería estructura o. Sí, estructura del indicador señala. Ajá. Hoja visceral de la cápsula de boca. Pero preguntan más que todo la parietal y el tejido. Listo. En cuanto a corteza, solo nos queda una cosita por señalar. Entonces, nosotros tenemos arteria interlobular, arteria glomerular aferente, capilares glomerulares, arteria glomerular eferente, y esta arteria glomerular eferente me va a dar una serie de vasos que se llaman los capilares periculares. ¿De las arterias? Voy. Entonces, partimos de lo que son las arterias arqueadas. Las arterias arqueadas se encuentran en el borde corticomedular. Bien, esas arterias arqueadas me van a dar una arteria interlobular. Bien, entonces esta de acá, arteria interlobular. La arteria interlobular me va a dar una ramita que es la glomerular aferente. Esa glomerular aferente ingresa al glomérulo y se ramifica dándome los capilares glomerulares, que lo veíamos ahorita. No. Los capilares glomerulares se limitan únicamente al glomérulo. De ahí reciben su nombre. Pues no, se limitan únicamente al corpúsculo, ¿verdad? Esos capilares glomerulares entonces vuelven y se unen para formar la arteria glomerular eferente. Bien, que es la que está señalada con el número 4. Arteria glomerular eferente. Y si se fijan, la arteria glomerular eferente vuelve y se ramifica para darme los capilares peritubulares en la corteza. Bien, capilares peritubulares. Eso en cuanto a la corteza. En cuanto a la médula, sucede el mismo recorrido, pero la arteria glomerular eferente no me da capilares peritubulares, sino que me da los vasos rectos. ¿Listo? ¿Los vasos qué? Rectos. Los rectos los da la arteria glomerular eferente. Una pregunta, ¿se llama Descendentes para arterias y ascendentes para venas. ¿Y los vasos Sí, ahorita lo vemos. Profe, Sebas, ¿de cuál arteria frontal? Está acá. ¿Listo? Ah, pero esa es la misma de arriba, ¿no? Bien. Eso estaba viendo. Entonces, Yo tengo la cabeza como en automático. entonces ya sabemos de dónde provienen los capilares peritubulares. Entonces, si ven un vasito pequeñito, o sea, no una arteria grandota, sino un vasito pequeñito, ellos generalmente, es curioso, pero los capilares peritubulares generalmente sí están ocupados al menos por un eritrocito, pero no se confíen de eso. Entonces, cualquier espacio en blanco
pequeñito en cuanto a la corteza renal, pues va a corresponder a un capilar peritubular, pero preferiblemente se lo señalan con un eritrocito dentro. Entonces, capilar peritubular, estos dos que están señalados, y allá tendríamos otro capilar peritubular. ¿Listo? Acá. Allá arriba. Epa, ajá, también sería un capilar peritubular. Miren acá, este sería otro capilar peritubular. ¿Y ponemos capilar peritubular o capilar continuo? No, ahí sí capilar peritubular y si les preguntan clasificación, tipo 1 o continuo. Y miren lo que les decía, entonces, ¿Se va a hacer una pregunta? Aquí en esta imagen, cerca de un poquito más a la derecha. ajá, Eso también tenía un capilar. sí, entonces, vean lo importante que es distinguir el epitelio, ¿listo? Acá estamos viendo una célula plana simple y una única célula, o sea, un único núcleo rodeando esta estructura. Entonces sabemos que corresponde a una célula endotelial, entonces esto es un capilar peritubular. El otro que les iba a señalar estaba acá. Entonces, dos nucleitos de células planas, entonces esto es un capilar que sería un capilar peritubular. Bien, acá tendríamos otro capilar peritubular. Aquí abajo en la zona de memoria. ¿O eso no? Acá, Bueno, eso. este es otro y este es otro. Ajá. Capilares peritubulares. ¿Alguna pregunta que tengan en cuanto a corteza? Sí, las células extraglomerares y la mácula. Ah, verdad, sí. Bastante importante. ¿Quiere que se haga ahí? Sí. Bien. Ahorita a las 8:40, que terminemos de explicar aparato extraglomerular, descanso. ¿Listo? Vamos hasta las 9 y de 9 a 10 vemos nervio. Bien. Vejiga y ureter es, o sea, totalmente simple. Entonces, ¿cómo? Entonces tomamos 10 minutos de descanso, pero lo debemos tomar, ¿listo? Entonces, una parte muy importante y muy preguntada en cuanto a la corteza va a corresponder al aparato extraglomerular. ¿Quiénes van a componer el aparato extraglomerular? Va a estar la mácula densa en primer lugar, las células extraglomerulares, y finalmente las células mesangiales extraglomerulares. Y la tarde para las Bien. ¿Qué le van a poder preguntar en el laboratorio? Únicamente estas dos. Bien. Entonces,
En cuanto a la nefrona, nosotros vamos a partir del corpúsculo renal. Luego tenemos túbulo proximal, asa enjambre, y luego tenemos la porción recta del túbulo distal, o lo que van a conocer también como la porción gruesa ascendente del asa enjambre. Porción recta del túbulo distal o porción gruesa ascendente del asa enjambre. La señalada con el número 0. Pero recta sí. La porción recta sí. Como está en la tabla, sí. Pero Rama ascendente gruesa gruesa no. del asa enjambre. Bien. Él le tapó. Esa porción recta del túbulo distal, Solo porción recta ya. miren que se va a acercar hacia lo que es el corpúsculo renal y va a entrar en contacto con ambas arterias, tanto glomerular aferente como glomerular eferente. Esa porcioncita del túbulo, de la porción recta del túbulo distal, es lo que nosotros denominamos como mácula densa. Bien. Mácula densa. Bien. Ah, pero ya se seca. Ahora, ¿cómo vamos a ver eso representado en el laboratorio? Entonces, vamos a ver un túbulo distal que va a estar asociado al corpúsculo renal. Y vamos a ver que el epitelio de ese túbulo distal generalmente se torna un poco más alto. ¿Listo? No es tan notorio, pero se torna un poco más alto. Se ve mejor en la foto de la derecha. Esas células cúbicas altas, no le van a preguntar el epitelio ahí, estén tranquilos. Esas células cúbicas altas son las células de la mácula densa. Bien. Entonces, les pueden preguntar, ¿el indicador señala exactamente o el indicador señala? Y ustedes responden mácula densa. Y lo fijo que va a ir, pues. Exactamente la función de Bueno, la mácula densa. Lo que va a ir fijo va a ser la función. Entonces, Así me paso por acá. Me voy a poner. esto realmente tiene demasiadísima importancia. ¿Listo? Porque a partir de las células de la mácula densa es que se ejecuta lo que es el eje renina-angiotensina aldosterona. Entonces, ¿a qué parte del sistema tubular dijimos que correspondía a la mácula densa? Porción recta del túbulo distal. ¿Listo? Entonces, esa porción recta del túbulo distal va a tener unos cotransportadores de sodio, potasio, cloro. ¿Listo? Lo importante ahí es que a nivel de la mácula densa se va a reabsorber tanto el sodio como el cloro y se va a hacer un centro. Entonces la mácula densa va a pensar o va a hacer de cierta manera un análisis y va a decir si hay mucho flujo sanguíneo o hay poco flujo sanguíneo, teniendo en cuenta las concentraciones de cloruro de sodio. ¿Listo? Si yo tengo mayores concentraciones de cloruro de sodio, ¿quiere decir que tengo más flujo o menos flujo? Tengo más flujo. ¿Listo? Y si yo tengo más flujo, tengo mayor o menor presión arterial. Una mayor presión arterial. ¿Listo? Entonces, a partir de eso, ellas lo que van a hacer es estimularme a las células justaglomerulares para la secreción de renina. La función principal es la de sensar los cambios de presión arterial.
¿Cuál es la otra? Y la otra es estimular a las células justaglomerulares para la secreción de renina. Tengan muy presente la imagen, ¿listo? Cómo se ven las células de la mácula densa y cómo se ven las células justaglomerulares. Las justaglomerulares se ven sencillamente como un bultito, ¿listo? Un bulto de células debajo de la mácula densa. Entonces todas estas son células justaglomerulares. Y todas estas de acá también células justaglomerulares. Las de la mácula tenían la mácula inicial. Las de la mácula son las que pertenecen al epitelio del túbulo distal. Sensar los cambios de presión arterial y estimular a las células justaglomerulares para la secreción de renina. Sí, todo el bultito. A excepción de estas, ¿no? Porque estas no son del epitelio del túbulo distal. La mácula es todo eso. Ah, solo eso. Bien. Entonces, mácula densa estabiliza únicamente justaglomerulares, todo este bultito. Bien, desorganizado. Mácula densa, esta fila únicamente, y justaglomerulares, todo este bultito. La función de las justaglomerulares es la liberación de renina. Ajá, liberación de renina. Síntesis y liberación de renina. Acá la mácula densa no se ve muy organizada, pero pues igualmente se las podrían señalar ahí. Y acá tenemos el bultito de la célula de justaglomerulares. Y acá vuelven y lo tienen de la misma manera. ¿Listo? El Canva está absolutamente señalado. Entonces, cuando quieran contrastar una foto suya y confirmar, pues pueden dirigirse al Canva y ven las imágenes. ¿Qué es eso que está al lado en amarillo en la izquierda? Al lado. Al lado, acá, quedó como, supongo que quedó como un túbulo distal colapsado. Entonces se ven muchas células, pero no es una estructura en especial. Pero usted dice que la mácula densa pertenece al epitelio del túbulo contorneado. Sí, no, el túbulo recto distal. ¿Listo? Sí, pero si te fijas la pared, sí, están los dos. No siempre será. Ah, no, generalmente o solo se ve el urinario, o solo se ve vascular, o solo se ve el aparato justaglomerular. Ajá. Y ahí sí tendría que especificar que la porción recta o tampoco, ahí sí diría túbulo distal solamente si me señalan eso que estaba. No tampoco. Bien, tengan en cuenta que el conjunto como tal, o sea, no le van a poder preguntar aparato justaglomerular, ¿listo? Porque es un conjunto también de varios componentes. Entonces, para el teórico, la corteza estaría con la parte recta y la contorneada estaría en la médula. A ver, si hilamos fino, pero no lo vamos a hacer ahorita. Luego le respondo. O no, ahorita saliendo le respondo. ¿Me acuerdo? Porque es que la nomenclatura es confusa y es más teórica. Entonces la nomenclatura si quieren la repasamos el sábado si terminamos haciendo la tutoría. Pero ahorita no vamos a consumir tiempo en eso. Bien, eso en cuanto a corteza. ¿Hay algo más que quieran saber en cuanto a corteza o que consideren que me haya saltado? Vamos a explicar arterias.
Ahí voy. Entonces, las arterias, eso, o sea, es otro campo de la antigüedad. ¿Listo? Entonces esta es como la mejor, o sea, la mejor para contrastar. Miren acá. Entonces, fíjense en el impulsor. Y aquí para abajo, ¿qué es? Corteza renal. ¿Listo? Y de acá para arriba, médula renal. Entonces, fíjense que acá hay ausencia de corpúsculos y además de eso, lo que les mencioné al inicio, la médula es mucho más pálida que la corteza. ¿Bien? Gracias, Luz. Ahora, vamos a tener los vasos. ¿Qué vasos les van a poder preguntar? Arteria interlobar, arteria arqueada y arteria interlobulillar. ¿Listo? Interlobar solamente he visto una, entonces lo más común es arteria arqueada y arteria interlobulillar. La arteria arqueada se la van a señalar justo en el borde corticomedular. Entonces nosotros acabamos de trazar el borde corticomedular. ¿Arqueada? Sí, la arqueada. La arteria que se ubique ahí, pues le van a llamar arteria arqueada. ¿Listo? ¿Sabes lo que está al lado? ¿Es una vena? No, justo al lado. Al lado parece más bien una vena, diría yo. Vena, solo vena. Arqueada también. Pero las venas generalmente no las preguntan, solo las arterias. Y acá estamos viendo una que ya no se encuentra en el borde corticomedular y la vamos a llamar arteria interlobulillar. ¿Cuál? Arteria interlobulillar. ¿Esta qué sería? Sí, generalmente. ¿Cuál dirían que es esta? No, está en el límite. Ajá. Entonces, arteria arqueada. Y yo recuerdo muy bien haberle preguntado a esta foto a Fabián y dijo que esta ya no se consideraba arqueada, sino interlobulillar. Esa ya no era arqueada, sino interlobulillar. Entonces acá estamos como en el campo de la física cuántica. ¿Esta qué viene a ser? Esta es una arteria arqueada. Esta. Ajá, y esta también interlobulillar. Esta de acá, arqueada, y estas interlobulillar. ¿Listo? Acá, hay una arteria que nos mostró pues, Fabián, y pues nosotros pensamos al principio que era arqueada, pero resultó. ¿Y qué era? Esa es la diferencia entre ¿me quiere pasar esta foto, oye? Por WhatsApp. Que no tiene celular. Bien. Vamos a tomar un descanso